y posteriormente los transmiten a un nuevo portador. Una vez que el patógeno sea replicado, el vector infeccioso puede transmitir patógenos durante el resto de su vida en en cada nueva picadura o ingestión de sangre. Terrible, ¿no? La siguiente. Miren la cantidad, ayer les dije que iba a mostrarles la lista, miren la cantidad, la lista de vectores y la lista de enfermedades que son transmitidas, que son producidas realmente por el agente infeccioso que transmite estos vectores. Y miren que es una pelea entre virus, parásitos y bacterias, ¿no? Pero sobre todo son virus la mayoría, pero sin embargo, no, las bacterias ni los parásitos se dejan. Y miren cómo está, ¿no? Y el vector Aedes, mire todos los bichos que puede, o todas las enfermedades que puede, o está asociada a Aedes, ¿no? Fiebre chikungunya, dengue, filariasis linfática, fiebre amarilla, fiebre del Valle del Rift, que eso no lo tenemos, Zika, pero eso tenemos todo. Mira, de 6 que están ahí, 5 los tenemos. El anófeles, eh, hembra, tenemos filariasis linfática, paludismo, virus, la otra. La última no tenemos y es dificilísimo pronunciar. Y los culex, tenemos disfilasia linfática y el resto no. ¿Qué tenemos? Los caracoles acuáticos, histosomiasis. No tenemos. La fiebre oropuche tenemos con los jejenes. Los simúlidos no tenemos. Las pulgas, tenemos la peste, pues tenemos la peste para exportar. Tungiasis, raro. Piojos, tenemos el tifus, ¿no es cierto? El tifus clásico. Los flebotomus tenemos la leishmaniasis, ¿sí? Y de las garrapatas, se han descrito Lyme en Perú, sí. Lo que tenemos es borreliosis, rickettsiosis, ¿sí? Principalmente. Los triatominos, tenemos la enfermedad de Chagas, la trypanosomiasis americana, y no tenemos la enfermedad del sueño por Muscat tsetse. ¿Te das cuenta? Entonces, qué importante es tener un poco, tener conocimiento de estas enfermedades y obviamente saber cuál es su historia natural y para pedir laboratorio. Muy bien, vamos a hablar sobre arbovirosis. Arbovirosis. Ok, la siguiente. Miren, esta es la familia arbovirus, ¿no? La familia arbovirus se clasifica, ¿no? La gran familia arbovirus se divide en tres familias. Grupo arbovirus, perdón, el grupo arbovirus se divide en tres familias: pungiabilidad, flaviviridad y togabilidad. ¿Correcto? Fíjense, cuya virilidad que tenemos. Fibropuche en el Perú. Hantavirus lo tenemos en la frontera con Chile. Y la encefalitis de la Cruz no hay. En flaviviridad tenemos dengue, fiebre amarilla, Zika. Y togabilidad tenemos chikungunya y mayaro. Es decir, tendremos 3, 6, 8. De 8, 6 son, está en Perú. ¿No es cierto? Y por ahí hay unos hantavirus que quizás puedan ser peruanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo no vamos a saber estos temas? Y miren algunos de los síndromes principales que están relacionados con arbovirus, por ejemplo. Si el paciente presenta encefalitis y queremos buscar una causa de arbovirus, entonces, por encefalitis, ¿qué cosa? La encefalitis de San Luis, del Nilo. Si el paciente presenta fiebre y mialgia, debo pensar en dengue, oropuche, zika, punta de toro, entre otros. Si el paciente tiene artritis y exantema, chikungunya, mayaro. Si el paciente tiene fiebre hemorrágica, hay que pensar en dengue, fiebre amarilla. Eso es muy importante. Bueno, la siguiente vamos a buscar para no estar mareándonos. La siguiente. En Perú tenemos las tres más importantes, ¿no? Dengue, chikungunya y zika. Entonces, en dengue, obviamente, fiebre es muy importante. El exantema no es tanto, pero la fiebre y las artralgias son importantes. Eso pues le dicen la fiebre rompehuesos. Ahí tenemos, ¿no? Y ya recuerden que las adenopatías aparecen después que desaparece la fiebre. El exantema también, pero no es tan marcado. Y la chikungunya, ¿qué tenemos?
las artralgias, ¿no? Las artralgias, la fiebre, el exantema, ahí, ¿no? Y digamos, la aparición de adentopatías es más temprana que en el dengue. Pero fíjense que ahí es altragia. Puede haber edemas, claro que puede haber edemas, pero altragias, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, altralgias, fiebre y exantema. ¿No? Fíjese, una de las cosas que es importante también es conjuntivitis, ¿no? Conjuntivitis. Y en el Zika, ¿qué van a tener? Exantema, aparece con pruritus junto a la fiebre. Entonces, es un exantema pruriginoso. Entonces, usted dice, diablo, es una arbovirosis, salió arbovirosis, y con prurito tiene que ser Zika, pues. Y además, hay fiebre, ¿no es cierto? Entonces, difícil que sea dengue. La conjuntivitis es más intensa, las artralgias están ahí y el edema es mayor. Entonces, uno puede ir digamos, por las características. Entonces, ¿qué tengo que acordarme para diferenciar? La fiebre, la conjuntivitis, el exantema, la aparición de las adenopatías, las artralgias y si hay edema. Entonces, siempre grábense estos 6 hallazgos que tienen que buscar en los principales arboviruses que tenemos en el Perú. La siguiente. Ok, vamos a hablar rápidamente de dengue y luego el laboratorio. De cada uno vamos a hablar. La siguiente. No vamos a hablar de todas las metaxénicas, vamos a hablar de las más importantes en el Perú y las que se pueden encontrar ustedes, ya sean durante su cero, su práctica futura médica, en su internado, etc. La consulta externa, la siguiente. El dengue es una enfermedad causada por un flavivirus y transmitida por el mosquito Aedes. La fiebre del dengue suele manifestarse con fiebre elevada al comienzo súbito, cefaleas, mialgias, artralgias y adenopatía generalizada, seguidos por un exantema que se asocia con una fiebre recurrente tras un periodo febril, ¿no es cierto? Puede aparecer síntomas respiratorios como tos o inofagia y rinorrea, como si fuera un cuadro respiratorio viral alto. El dengue también puede provocar fiebre hemorrágica con coagulopatías y shock, cuando se forma la forma de dengue severo, ¿no? Que puede ser mortal. El diagnóstico consiste en pruebas serológicas y moleculares, ¿no es cierto? El tratamiento es sintomático y la fiebre hemorrágica del dengue requiere reposición de volumen intramuscular estrictamente controlado, o sea, medidas de sostén con mucho cuidado. La siguiente. Ok, este es cómo está el dengue en el mundo hasta febrero del 2026 y Perú está, Perú rojo, Perú rojo para dengue, ¿no es cierto? La siguiente, en general. Este es el vector. ¿Cuál es el vector? El Aedes aegypti, el Aedes albopictus menos para dengue, más para otros arbovirosis, ¿no? Pero miren, miren las patitas, blanco y marrón, blanco negro intercalado, ¿no? Y la pancita bien llena, llena de sangre. La siguiente. Todas estas enfermedades que hemos hablado, producto de la pobreza, el agua acumulada, le gusta el agua tranquila, limpia, pero como hemos dicho, también tiene adaptabilidad. Si el agua no está tan limpia, igual las larvas crecen, ahí ponen los huevos en el agua sucia. ¿Qué vamos a hacer? Pues el dengue dice, no tengo dónde, va ahí. Pero clásicamente nos enseñaban aguas tranquilas, transparentes, cristalinas, de los depósitos de agua. Miren cómo están esos depósitos de agua en las llantas, en los techos, en los suelos, todo. Y este es producto de la pobreza. Son fotos del Perú, por si acaso. Son fotos del Perú. ¿Ok? Entonces, ese es el gran problema. La siguiente. Ok. El dengue, recuerden que vamos a tener 3 fases, ¿no? Luego del periodo de incubación, la etapa febril, la etapa crítica y la fase de recuperación. En los primeros 3 días de la infección sintomática del dengue, que tenemos viremia, o sea, uno podría hacer pruebas moleculares, ¿no? Pruebas moleculares para detectar el virus. Aquí vamos a adelantarnos un poco el laboratorio, viremias. ¿Qué pasa
con el hematocrito, vamos viendo su hematocrito que está, pues hay anemia, etcétera, y comienza la deshidratación. ¿Por qué? Porque tiene temperaturas muy altas, 40 grados, ¿no es cierto? 40 grados. ¿Ok? Eh, Miren las plaquetas, sus plaquetas están, digamos, en los rangos, igual que el hematocrito. En los primeros 3 días hay viremia. Entonces, ¿qué cosa le pediría? Le pediría obviamente un hemograma que nos ayuda y la prueba de PCR, ¿no? La prueba de PCR, la prueba molecular, ¿correcto? En la etapa crítica que hay, cae la fiebre, luego cae la fiebre y dice, uy, el paciente está mejor, pero el paciente está recontra deshidratado, el volumen intramuscular está disminuido a tal punto que el hematocrito se incrementa porque se hemoconcentra y la viremia cae generalmente. Ya comienza la producción de inmunoglobulinas. Aquí esta deshidratación puede llevar al shock, a la hipoperfusión y obviamente a falla orgánica. ¿No es cierto? Entonces hay una fuga de líquido de permeabilidad de los vasos y se va hacia el espacio intersticial y hay que tener mucho cuidado porque la gente le mete agua, pero así como a ciegas y lo único que pueden seguir es encharcando al pobre paciente. Así que hay toda una regla, ¿no es cierto? Toda una regla para hidratar a estos pacientes y no perder, porque esta es la fase en la que se nos mueren los pacientes. Miren, las plaquetas se van al suelo, las plaquetas se van al suelo en esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente hay que manejar líquidos acá, tener su control de hematocrito, chequear las plaquetas pueden caer mucho y obviamente, eh, ¿qué otra prueba? Ya hicimos la prueba de viremia, salió positivo. Y luego los 3 días más, 3 o 4 días más, pasamos a la fase de recuperación. Entonces, los líquidos vuelven al espacio intravascular y obviamente las plaquetas vuelven a su valor y el hematocrito de igual manera. Y podemos ya casi en la semana pedir los anticuerpos IgM, IgG, estos últimos van a perdurar en el tiempo. ¿Correcto? Entonces podríamos. Ahora, ¿cuáles son las variantes? Esto. La viremia podría durar más de 3 días, podría durar hasta 5 o 6 días, algunos dicen una semana, e inmunocompetentes. E inmunocomprometidos puede durar semanas ¿no? O meses, ¿de acuerdo? Entonces hay que vigilar a esos pacientes, porque la viremia persistente no solamente le hace daño al paciente, sino es un motivo de salud pública, porque bien han dicho, ¿no? El mosquito pica y va a encontrar virus y va a pasar a otro. Imagínense, el paciente lo detecta en 3 días, se va a su casa, vaya tranquilo. Y si no le ponen mosquiteros, si no lo aíslan, repelentes, ese mosquito que está en la casa va a picar a otro miembro o afuera. Entonces hay dengue y transmisilario, claro que hay dengue y transmisilario, entonces hay que tener mucho cuidado. Si no han entendido, marquen la pregunta y lo discutimos al terminar esta parte de la siguiente. Ok, acá están los clasificadores de gravedad del dengue, el dengue sin signos de alarma, el dengue con signos de alarma, el dengue grave, ¿correcto? Entonces hay una serie de características de molestias y en cada una de ellas eh, podemos agregar algún tipo de análisis, sobre todo hay que pedirle urea, creatinina, electrolitos, siempre hay que pedir glicemia, siempre hay que pedir CPK sérico, tomarle sus gases arteriales, su lactato, es fundamental. Un buen examen, ¿no es cierto? Si hay dolor abdominal, siempre hay que ver una ecografía abdominopélvica, evaluación, ¿de acuerdo? En el caso de dengue grave, si hay problemas de sangrado, colopatía, hay que pedirle perfil y siempre controlar plaquetas, ¿de acuerdo? Ok, siguiente. El rash de arriba es un rash maculopapular en el tronco, pruriginoso, puede confundir dengue, pero es pruriginoso y el del dengue no pica. Entonces, si pica, eso debe ser Zika u otras cosas no necesariamente sea arbovirosis. Y el de abajo es un rash purpúrico, petequial, ¿no? Petequial. Es una púrpura no palpable, ¿no es cierto? No desaparece
a la dígito presión. Ok, la siguiente. Ok, el diagnóstico del dengue. La fiebre del dengue se sospecha en pacientes que viven o han viajado a zonas endémicas y desarrollan fiebres súbitas, cefalea, retroorbital intensa, mialgias y adenopatías, y en particular con el exantema característico fiebre recidivante. La evaluación debe excluir otros diagnósticos, en especial malaria, infección por virus Zika, enfermedad de chikungunya, la leptospirosis, que es el diagnóstico diferencial mucho en la selva peruana con dengue, ¿no? Te da clínica muy parecida y cambios en el laboratorio. Las pruebas de diagnóstico consisten en pruebas serológicas en el periodo agudo y de convalescencia, los anticuerpos, ¿no? Detección de antígenos de la proteína no estructural 1 del dengue NS1 y la detección del genoma viral por reacción en cadena de polimerasa de una muestra de sangre. Las pruebas serológicas consisten, bueno, se hace una serie de pruebas, ¿no? Las pruebas serológicas consisten en inhibición de la hemaglutinación o fijación de complemento con sueros pareados, pero pueden ocurrir reacciones cruzadas con anticuerpos con otro flavivirus especial Zika. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho, ver bien la clínica porque te sale positivo, pero el que dice dengue con prurito, ¿no? Con rash pruriginoso, uno va a estar en la prueba media rara. Por eso es que cuando pedimos arbovirosis, pedimos las tres, ¿no es cierto? Pedimos dengue, pedimos chikungunya, pedimos Zika, las pruebas. El Ministerio de Salud las hace, vamos a hacerla en privado, pues cuesta mucha plata. Las pruebas de neutralización por reducción de placas son más específicas y se considera el patrón de referencia para el diagnóstico serológico. Rara vez se solicitan cultivos que son difíciles de realizar, pero pueden obtenerse con mosquitos. Estas son pruebas de laboratorio, ¿no es cierto? Con toxorrinchites inoculados y líneas celulares especializadas en el laboratorio específico. Vayan a conseguir ese es su problema, pero obviamente hay que saber. El hemograma completo puede mostrar leucopenia hacia el segundo día de fiebre o hacia el cuarto y quinto día. El recuento de leucocitos puede oscilar entre 2.000 a 4.000, con solo 20 o 40% de granulocitos. Los pacientes con dengue grave pueden mostrar un aumento agudo de hematocrito con una disminución simultánea de recuento de plaquetas alrededor del día 4 o 6. El análisis de orina puede mostrar albuminuria moderada y unos pocos cilindros. ¿Correcto? Entonces, ¿qué fase está? La fase febril, la fase crítica, la fase de recuperación. Hay que cuidarlo mucho en la fase crítica porque ya, acá lo que está escribiendo, es decir, obviamente el hematocrito se va para arriba, la plaqueta se va para abajo, puede haber trastorno de coagulación, hay que manejar los líquidos adecuadamente. Cuando se pongan a leer cómo se hidrata estos pacientes, sigan las indicaciones. La siguiente, mucho cuidado, no puedes encharcar. Ok, de las pruebas de diagnóstico, de acuerdo a su accesibilidad y confidencial, no, su confianza de que sirven las pruebas, ¿no es cierto? Entonces tenemos métodos directos. Los métodos directos van a ser aplicados en la primera fase, ¿no? Ya hemos dicho, el virus, buscar virus, lo hacemos el PCR, ¿no? El virus del aislamiento, sería cultivo, y la detección de genoma, que sería el PCR, ¿no? El virus, el aislamiento del virus es el cultivo en este mosquito que hemos mencionado, y la detección de genoma sería el PCR. Pero también podemos detectar tempranamente antígenos estructurales, entonces tenemos el NS1. Entonces, recuerden que en la primera etapa del dengue, estas son las pruebas ideales. Y luego, que son las más accesibles, más baratas, las menos caras en todo caso, no hay nada barato en este país, son los métodos indirectos. Y hay que buscar serología IgM, IgG, ¿no? Sobre todo va a salir IgM, pero el IgM puede durar largo tiempo. Entonces, cuando uno le pide prueba IgM de dengue, no significa que sea reciente, puede tener las semanas, ¿ves? Pero sí que ha tenido dengue, ¿no? La otra pudiera ser falso positivo, también puede ser falso positivo, pero por eso, ¿qué cosa les hemos dicho ayer? ¿Qué le dijimos ayer? El dato epidemiológico, el cuadro clínico y el examen esofágico. El dato epidemiológico, si viene de zona endémica o zona donde hay Aedes, puede ser, ¿no es cierto? Y la serología IgE te dice alguna vez tuvo, ¿no? Ya lo tiene largo tiempo. Entonces, eso es lo más práctico, que tenemos, son pruebas moleculares y pruebas serológicas.
El resto son pruebas complementarias pero importantes. El hemograma, las plaquetas, la urea creatina y electrolitos, sus gases arteriales, su lactato, siempre CPK, sí, y glucosa, siempre pidan eso, ¿ya? Examen completo de orina, examen completo de orina. La siguiente. Perfil hepático, perfil hepático. La siguiente. Esto solamente es un resumen de lo que hemos estado hablando. Hay características cuando aparece, pero ya lo hemos dicho de forma práctica, ¿no? Y la viremia, dependiendo del tipo de huésped, vamos a seguir pidiendo PCR, ¿no? Pero hasta los primeros 7 días. Pero es inmunocomprometido, háganle semanalmente el PCR. A ver, ¿no es cierto? Esto es lo que nosotros hacemos. Y no lo saquen del mosquitero, no lo saquen del mosquitero hasta que tenga PCR negativo. Pero el paciente está tranquilo, está aburrido. Bueno, piña, pues, hasta que demuestra que no hay virus que replica. La siguiente. Ok, ahí lo ven, ¿no? El dengue primario que aparece luego del periodo de incubación de 2 o 3 días. ¿Qué cosa podemos encontrar? Pruebas moleculares, podemos encontrar el NS1 y luego va creciendo de a poquito el IgM. El IgM ya está después de la primera semana, o sea, los serológicos, y el IgG se va incrementando. Y en cambio, cuando ya ha habido, viene una segunda infección, de acuerdo, siempre el NS1 va a ser el primero que queja, también podemos detectar con molecular, y vamos a tener el IgG alto, o sea, nos habla de exposición previa, pero estimulada con la segunda infección. El IgM pareciendo que es actual, esto va a demorar. ¿Ok? Acá no está la prueba molecular lo piden en los primeros días, como hemos estado mencionando en la siguiente. Eh, pero entonces un ratito hay que hacer un comentario. ¿Qué pasa si yo he tenido dengue y me pasa y me infecto con otro serotipo? Porque recuerden que el serotipo es el serotipo 1, 2, 3, 4. Pero cuando hay una segunda infección puede haber un fenómeno que se llama ADE, que es dependiente de los anticuerpos. ¿Qué hacen los anticuerpos de la primera infección? Pueden facilitar que el virus, el segundo virus, penetre las células. Es decir, el ADE es un fenómeno que ocurre y que permite que a través de los anticuerpos el segundo virus, el nuevo virus que entra, penetra las células e infecte. Entonces, puede hacer que ingrese también en forma masiva y puede complicar al pobre paciente, incluso matarlo. Pueden buscar en su ChatGPT, por favor, y buscar ADE, que es antibody, eh, dependen de enhancement, ¿no? Aumento dependiente de anticuerpos. El que encuentre primero, por favor, abre el micrófono, avisa y pone leer. Lee, por favor, el ADE. Doctor, ¿puedo leerlo? Léalo fuerte, fuerte, fuerte. A ver. Ya, ok, doctor. El aumento dependiente de anticuerpos es el fenómeno inmunológico clave que explica por qué una segunda infección por dengue puede ser mucho más grave que la primera. Aquí la explicación fisiopatológica pues comienza con un proceso de enfoque técnico en el cual el concepto fundamental es en el cual existen 4 serotipos del virus del dengue, ¿no? Del DNV1 al DENV4. Cuando una persona se infecta por primera vez, desarrolla anticuerpos neutralizantes específicos contra este serotipo, los cuales brindan inmunidad de por vida contra este virus en particular. Sin embargo, estos anticuerpos solo son parcialmente protectores contra los otros 3 serotipos. ¿Ya? ¿Qué más? Y pues, ¿cómo ocurre? Pues cuando ocurre una segunda infección
con un serotipo diferente. Pues sucede lo siguiente, ¿no? Hay un reconocimiento ineficaz en el cual los anticuerpos de la primera infección reconocen al nuevo virus, pero no pueden neutralizarlo porque la afinidad no es del todo perfecta. Luego se da la formación de complejos, en el cual se forman los complejos virus anticuerpos, y luego un proceso llamado el caballo de Troya. En lugar de destruir al virus, estos complejos se unen con mayor facilidad a los receptores Fc gamma de las células del sistema inmune, y luego se da una infección masiva. El anticuerpo actúa como un puente que facilita la entrada del virus a la célula, y esto resulta en una replicación viral mucho más alta que en una infección primaria. ¿Quedó claro? ¿Quedó Sí, claro? doctor. ¿Ok? Sí, Fíjate, doctor. es un fenómeno Sí, doctor. bien delicado, ¿no? Ok, vamos a siguiente, por favor. Ya, estos son los primeros casos que vimos de arbovirosis, los publicamos, los presentamos en un póster en un congreso nacional. De acuerdo, tuvimos casos de dengue, en pacientes oncológicos, ¿no? Dengue, chikungunya, y obviamente salieron bien, ¿no? Salieron, a ver, creo que uno murió, me parece. Eh, no, ninguno falleció. Ok, pero ya en el último brote, el último brote, la siguiente, por favor. Ahí sí tuvimos, pero para regalar, ¿no? Y ahí sí tuvimos fallecidos, principalmente presentaron dengue grave, pero eran pacientes con leucemia aguda, un problema había, ¿no? Con leucemia aguda, eh, que fallecieron, ¿no? Entonces pasaban pacientes neutropénicos, estaban pacientes que habían recibido quimioterapia. Fíjense que las neoplasias son enfermedades proinflamatorias. Viene el dengue y inflama más. Entonces, de inflamación tras inflamación, esto puede pues, conllevar a estados de condiciones mucho más críticas que la que dengue solo en un poblador, en un paciente sin cáncer. Hay que manejarlo con mucho cuidado. Recuerden que el neutropénico febril es sepsis, ¿no? El paciente séptico. Entonces, y es un estado hipercatabólico. El hipercatabólico produce consumo de proteínas, consumo uno de bulimia, de albúmina. Y la albúmina, si baja, la presión oncótica baja. Entonces, fuga capilar, se escapan los líquidos. Entonces, y hay que manejar los líquidos con mucho cuidado. Los estados de coagulación también se activan mucho más y el paciente tiene plaquetopenia. Entonces, tiene todas las condiciones para sangrado, para falla multiorgánica o multisistémica. Hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que protegerlos, siempre mosquitero, saber pedir, en qué momento pedir las pruebas y la interpretación de las mismas. La siguiente. Chikungunya, vamos, la siguiente. Es el mapa, quizás está más localizado, siempre en todo el continente americano, también hay en Estados latinoamericano y Gringolandia, incluyendo Alaska, ¿no? Tenemos en Asia, principalmente, y en África, ¿no? La siguiente. Se sospecha de chikungunya en pacientes con inicio súbito de fiebre y artralgias que viven o han viajado en áreas endémicas. El ARN del virus chikungunya se puede detectar mediante pruebas moleculares, ¿no es cierto? Con pruebas recomendadas dentro de los primeros 8 días de infección, la primera semana, primeros 8 días. Se pueden realizar pruebas serológicas de beta IgM específicas del virus en pacientes que presentan más de 7 días después del inicio de síntomas. Es decir, después de la semana y la molecular sale negativa, pídanle IgM. Aunque los anticuerpos pueden reaccionar de forma cruzada con otros alfavirus y flavivirus, virus del dengue, lo que lleva a un resultado positivo. Pero entonces, por eso es que en el Ministerio de Salud
hacemos las tres pruebas, ¿no? El dengue, chikungunya y Zika a la vez. El dengue y el virus Zika son transmitidos por los mismos mosquitos que causan infecciones con características clínicas similares a la enfermedad de chikungunya y por lo tanto deben considerarse en evaluación diagnóstica. Es importante descartar la infección de virus de dengue porque el tratamiento clínico adecuado del dengue puede mejorar la evolución. Es diferente. ¿Qué tenemos en la chikungunya? ¿Se acuerdan que hemos tenido algo de conjuntivitis? Pero las tralgias, ¿no? Las artralgias, ¿sí? Y el rash aparece con fiebre, ¿no? ¿Sí? El rash aparece con fiebre. El siguiente, en cambio el dengue, el rash aparece post fiebre, ¿no? Zika, vamos. El virus Zika es un flavivirus transmitido por mosquitos que es similar a los virus que causan el dengue, fiebre amarilla, el virus del Nilo Occidental en términos antigénicos y estructurales. La infección del virus Zika es generalmente asintomática, pero puede causar fiebre, erupción cutánea, dolor en las articulaciones y o conjuntivitis. La infección por virus Zika durante el embarazo puede causar microcefalia, un defecto congénito. Imagínense, zona endémica de Zika, es asintomático, el infecto de una gestante va a afectar al producto, al bebé, ¿no? Anormalidades oculares y diversas afecciones del desarrollo denominado síndrome Zika congénito. El diagnóstico se establece mediante inmunoabsorción ligada de enzimas o reacción cadena de polimerasa con transcriptasa reversa. Entonces, transcriptasa inversa. O sea, pruebas serológicas y pruebas moleculares. El tratamiento es sintomático como los anteriores. La prevención implica evitar las picaduras de mosquitos, las relaciones sexuales sin protección con una pareja en riesgo de tener virus de Zika. Entonces, esto también es parte de una infección de transmisión sexual, o sea, ¿te das cuenta? Y en mujeres embarazadas y su pareja no viajar a zonas de transmisión activas. Y si la pareja de esta mujer embarazada está en zona endémica de dengue, no relaciones, que se ponga preservativo, no relaciones sexuales, ¿ya? Algunas semanas, ¿no? Creo que le piden 2, 3 semanas o hasta un mes de abstinencia. La siguiente. Ok, esta es la zona de Zika. Miren, Perú está metido también ahí hasta el cuello. La siguiente. El diagnóstico de infección por el virus Zika, pruebas serológicas, pruebas moleculares, NAT, ¿no es cierto? Puede ser amplificación de ácidos nucleicos, el NAT o el PCR, ¿no? La infección por virus Zika se sospecha por los síntomas y la ubicación geográfica de viaje. El dato epidemiológico, el cuadro clínico y los exámenes auxiliares. El dato epidemiológico. Dado que las manifestaciones clínicas de la infección del virus Zika se parecen a las enfermedades tropicales febriles, dengue, malaria, leptospirosis y otros arrovirus, y su distribución geográfica se asemeja a los de otros arrovirus, el diagnóstico de infección del virus requiere confirmación laboratorial mediante las siguientes pruebas. La prueba de amplificación de ácidos nucleicos para detectar ARN viral en suero en orina y las pruebas serológicas IgM, ¿no es cierto? Prueba de neutralización, de reducción de placas para anticuerpos contra virus Zika. O sea, podemos pedir el método ELISA o el método PRNT, pero son serológicas y pedir nuestras pruebas moleculares. El virus de Zika a menudo se puede detectar con pruebas de amplificación de ácidos nucleicos en el suero dentro de una semana de inicio de los síntomas y hasta 14 días en la orina. Entonces, como ustedes han visto en todas estas pruebas, de todos estos virus, la primera semana es la clave. ¿Y por qué en orina hasta 14 días? Porque ya la prueba es una cuestión más de capacidad de laboratorio, ¿no? De poder detectar la pequeña carga viral, pero sí la podemos detectar en orina, ¿no? Es una cuestión técnica. La prueba de amplificación de ácidos nucleicos puede detectar virus Zika en sangre hasta durante 3 meses, ¿no es cierto? Fíjense, estamos hablando de la prueba de amplificación, una semana. La prueba de orina, 2 semanas. Pero el DNI, hasta 3 meses. Recuerden que PCR lo que detecta es el DNI, como el código de barras, ¿no? El código de barras vendría a ser. ¿Ok? La IgM específica contra el virus y los anticuerpos neutralizantes se desarrollan típicamente hacia al final de la primera semana, como los otros, pero la reacción cruzada con dengue, fiebre amarilla es común.
Esta técnica de PRNT con muestras pareadas de suero agudo y convalecencia se miden los anticuerpos neutralizantes específicos del virus y ayuda a distinguir los anticuerpos de reacción cruzada. Es decir, esta técnica de PRNT nos va a ayudar a diferenciar si Zika de otros virus, el falso positivo, ¿no? El falso positivo. Un aumento cuádruple mayor de los anticuerpos PRNT confirma el diagnóstico. El diagnóstico de prueba IgM es limitado porque el IgM puede persistir durante meses después de la infección. Entonces, se da cuenta, el paciente viene, le pide la prueba, tiene fiebre por otra razón, y sale IgM y dice, ¡uy! Salió positivo, pero puede ser entre falso positivo o simplemente que lo tuvo. Recuerden que puede ser muy asintomático y lo tiene largo tiempo. Por lo tanto, los resultados de la prueba IgM no siempre pueden distinguir de manera fiable entre la infección que se produjo durante el embarazo actual y una que produjo antes del embarazo actual, ¿no es cierto? Particularmente las mujeres con posible exposición al ciclovirus antes del embarazo, que puede ser viajó a zona de virus o tuvo contacto con una persona que viene en zona endémica y está infectada y está asintomática. Las recomendaciones para la evaluación de virus Zika varían según la población de pacientes y la organización médica. La evaluación sistemática en busca de infección por ciclovirus no se recomienda en mujeres embarazadas asintomáticas, o sea, como un prenatal, no, pues, salvo pues que venga de zona endémica o la pareja haya ido de una zona endémica, sí, ahí sí. Sin embargo, los individuos que viven o que viajaron en etapa reciente a áreas con altos niveles de transmisión epidémica o que han tenido relaciones sexuales con alguien con alto riesgo de exposición pueden considerarse las pruebas moleculares, porque las pruebas pueden ser positivas hasta 3 meses post-exposición. La siguiente, o sea, 12 semanas, la siguiente. Esto es para que ustedes lo revisen, eh, digamos, de acuerdo a las agencias internacionales, las recomendaciones, cuándo hacer las pruebas, en qué momento hacer las pruebas, según la CDC y la OMS. Las mujeres embarazadas con hallazgos ecográficos fetales compatibles con infección congénita por el virus Zika que viven o viajaron a áreas con riesgo de Zika durante el embarazo, la CDC recomienda pruebas moleculares y IgM en suero y orina. Si la prueba molecular es negativa y el IgM es positivo, debe realizarse PRNT confirmatorio. ¿Se acuerdan? Para diferenciar falsos positivos por otros flavivirus. También se puede considerar la prueba de PCR en el virus Zika en muestras de amniocentesis, placenta y tejido fetal, o sea, hacer procedimientos invasivos para estudiar si el niño, el producto está infectado. Los recién nacidos con sospecha de síndrome congénito deben ser evaluados. Los pacientes no embarazadas deben ser evaluados si se sospecha de una infección por virus Zika y presentan síntomas graves. No se recomienda la prueba para evaluar el riesgo de transmisión sexual en hombres asintomáticos. Los hombres que residan o han viajado a un área de transmisión activa del virus Zika y que tienen una pareja embarazada deben abstenerse de actividad sexual o usar condones siempre y de manera correcta durante las relaciones sexuales. Que aseguren durante el embarazo, que me aseguren eso, la siguiente. Ok, hasta acá hemos terminado arbovirosis. Pregunta, hemos visto flavivirus, ¿no? A ver, ¿hay alguna pregunta? Sí, Que claro, bien. Pruebas sí. moleculares la eh, primera semana. Pruebas serológicas después de la semana. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos. Fiebre amarilla. Fiebre amarilla la siguiente. La fiebre amarilla es una infección por flavivirus transmitida por mosquitos, endémica en la región tropical de América del Sur y África subsahariana. Los síntomas pueden consistir en fiebre del comienzo súbito, bradicardia relativa, cefalea y en los casos graves ictericia, hemorragia e insuficiencia multiorgánica. Mire, fiebre con bradicardia relativa, ¿le suena algo? El signo de Fayette, ¿no? El signo de Fayette, semiología. Tenemos temperatura de 38, 39 grados, parece que está en bradicardia. ¿En qué patología se ve eso? Fiebre amarilla. ¿En qué otro se ve? Fiebre tifoidea. ¿En qué otras veces? Sepsis. Sepsis tiene un factor de presión en el miocardio. Recuerden eso también, ¿no es cierto? El signo de Fayette. ¿Ok?
El diagnóstico se establece mediante cultivo vírico, reacción en cadena de polimerasa contra quitasa reversa y prueba serológica. El tratamiento es sintomático, la prevención requiere vacunación y control de los mosquitos. La vacunación es de por vida, antes se decía cada 10 años, ya no, es de por vida, una sola, la siguiente. Recuerda que es una vacuna viva atenuada. Esta es la zona de fiebre amarilla en el mundo, toda África, en Latinoamérica los principales focos. Perú también está en plomito. Asia, la siguiente. El diagnóstico de fiebre amarilla, cultivo viral, reacción de cadena de polimerasa contra quitasa reversa o pruebas serológicas, ¿no? Y anticuerpos neutralizantes. IgM. La fiebre amarilla aparece en pacientes que se encuentran en áreas endémicas y presentan fiebre súbita con bradicardia relativa e ictericia. La enfermedad leve puede pasar inadvertida. Entonces, ¿se da cuenta? Acá básicamente son pruebas moleculares tempranas y luego anticuerpos. ¿De acuerdo? Serología. Sí, pero la clínica y el dato epidemiológico son fundamentales también. Dato epidemiológico, cuadro clínico, exámenes auxiliares. Debe solicitarse hemograma completo, análisis de orina, hepatograma, o sea, perfil hepático, pruebas de coagulación, hemocultivo para detectar el virus y pruebas de los hemocultivos para el virus, son cultivos virales especiales. Con frecuencia se ve una leucopenia con neutropenia relativa, también trombocitopenia, parece dengue, ¿no? Prolongación del tiempo de coagulación y aumento del tiempo de protombina. Las concentraciones de bilirrubina y aminotransferasa pueden aumentar en la fase aguda y permanecer varios meses. Depende del daño que haya. La albuminuria, también los tenemos en otros arbovirus, ¿no? La albuminuria, que se ve en el 90% de los pacientes, puede alcanzar entre 20 gramos por litro y contribuye a distinguir la fiebre amarilla de la hepatitis virales, En la fiebre amarilla maligna, la hipoglicemia y la hiperpotasemia pueden ser signos terminales. Estamos hablando de daño hepático importante, hipoglicemia y la hiperpotasemia, porque probablemente lo que tenemos es gran destrucción celular o la otra es el problema de infiltración, porque si hay el síndrome hepato-renal, ¿no es cierto? El síndrome hepato-renal que ya disminuye el flujo sanguíneo renal y obviamente hay hipoperfusión renal y lleva pues a una insuficiencia renal aguda, ¿no? Y si tiene ictericia, esa insuficiencia renal aguda será por pigmentos también, se suma eso, y obstruye los túbulos, ¿no? El diagnóstico de la fiebre amarilla se confirma con cultivo, pruebas serológicas o moleculares. Si no se establece el diagnóstico antes de la muerte, la fiebre amarilla se confirma mediante la identificación de necrosis características en los hepatocitos de la zona central del hígado en la autopsia, es decir, en la necropsia. Y la prueba molecular es más útil dentro de los 7 días posteriores al inicio de los síntomas. Se debe obtener el historial de vacunación contra la fiebre amarilla del paciente para interpretar los resultados de las pruebas serológicas. Los anticuerpos IgM contra el virus de la vacuna de la fiebre amarilla pueden persistir varios años después de la vacunación y las pruebas serológicas no pueden diferenciar entre infección reciente y la vacunación. La biopsia hepática con aguja está contraindicada debido al riesgo de enfermedad. Claro, pues el hígado está friable, le meten la aguja, sangra y caput. La siguiente. Entonces aquí está todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos hablado lo tenemos en un gráfico. Por eso los chinos decían que una imagen vale más que 1000 palabras. Ok, la fase epidémica, los primeros 7 días, puede prolongarse hasta 10 días, y el diagnóstico serológico después de la semana, o puede ser después de 10 días, o que puede ser un poquito antes. ¿De acuerdo? Entonces, graben estas. Todo desde el inicio de síntomas, todo, fase epidémica, fase postvirémica. ¿Y qué cosas tienen que pedir? IgM, ¿correcto? Y también el dato epidemiológico, el cuadro clínico que tenga el paciente. La siguiente, por favor. Este es el algoritmo para confirmación de laboratorio en caso de fiebre amarilla. Lean ustedes, revísenlo. Creo que la cuestión práctica es lo que les acabo de decir, ¿no? Ok, la siguiente. La enfermedad de Maillard. La enfermedad de Maillard es un togavirus, ¿no? Togavirus. El virus Maillard es un alfavirus de la familia Togavirus y se transmite por mosquitos de la especie Hemagogus.
El virus mayaro se ha encontrado en Centroamérica y el Caribe, partes de Sudamérica. Es endémica en las zonas tropicales de América del Sur, Trinidad, Surinam, Guayana Francesa, Brasil, Perú, Bolivia y Venezuela, con el mayor número de casos informados en Brasil. La enfermedad de Maillard es una enfermedad similar al dengue, con síntomas predominantemente leves de fiebre, cefalea, mialgias, artralgia y depresión cutánea. La enfermedad generalmente es autolimitada. Las manifestaciones graves son raras, pero se ha reportado poliartritis crónica, hemorragia, miocarditis y complicaciones neurológicas. ¿No es cierto? Las pruebas serológicas reaccionan de forma cruzada con arbovirus relacionados, lo que complica el diagnóstico. Se necesita la confirmación serológica positiva por reacción de cadena de polimerasa, o sea, las moleculares. No hay medicamentos antivirales disponibles para el tratamiento y el tratamiento es apoyo, soporte, ¿no? Va a ser necesario. La prevención del mallar requiere evitar las picaduras de mosquitos y el control de mosquitos. No existe vacuna contra esta infección. La siguiente. Y la fiebre oropuche es un bullavirus del grupo Simbu. El virus de oropuche se transmite a los seres humanos a través de Cunicoides paraensis, una especie de jejenes picadores, pequeños insectos voladores, presentes en América del Sur, Central y el Caribe. Puede haber transmisión vertical durante el embarazo, un reporte de caso de detección de virus oropuche en el semen de un paciente con infección de oropuche genera preocupación en un posible riesgo de transmisión sexual. Entonces, Zika y oropuche podrían ser, por lo menos Zika ya está. Oropuche, ahí vamos a ver. Ahora, la transmisión del virus oropuche se produce en dos ciclos. Tiene un ciclo salvaje y un ciclo urbano epidémico. En el ciclo silvestre o salvaje reservó el virus oropuche es fauna silvestre, primates, perezosos, ciertos artrópodos. En el ciclo urbano epidémico, los seres humanos son el reservorio principal y el ciclo de infección es de persona a persona a través del mosquito vector. El virus oropuche tiene un gran potencial epidémico en todo un área donde ocurre. Se han reportado varios brotes de fiebre oropuche en países de Sudamérica y el Caribe, cerca de centros urbanos fuera de la cuenca del Amazonas. La Organización Mundial de la Salud recomienda que la fiebre oropuche se incluya en el diagnóstico diferencial clínico de otras infecciones febriles con arbovirus comunes, como chikungunya, dengue, fiebre amarilla y Zika. En los seres humanos cada vez la lista se hace más larga. En los seres humanos, la fiebre oropuche se parece al dengue y causa fiebre aguda e infección. Los pacientes con casos graves raramente presentan meningitis y meningoencefalitis. La infección por el virus oropuche durante el embarazo se asocia con resultados adversos del embarazo, muertes fectales, mortinatos, defectos congénitos. El diagnóstico se establece mediante detección viral a través de cultivo o de pruebas moleculares. El tratamiento es sintomático. La prevención de la fiebre oropuche requiere evitar picadura de jejenes. No existe una vacuna contra esta infección. La siguiente. Ok, salimos de de las arbovirosis. ¿Alguien quiere hacer un comentario, una pregunta hasta acá? Sí, doctor. A ver, un ratito, por favor. Un ratito. ¿Cuál es tu nombre? Eh, Jordan Yaqua. Hoy día estamos 1 de mayo, ¿no? Yacua, a ver, Yacua. Sí, doctor. Doctor, habló acerca de la evolución del paciente con dengue, habló de la fase inicial, la fase crítica, y también habló que en la fase inicial pues hay que es de 2 a 3 días, en el que hay pues una etapa de subida de la viremia. Y, doctor, lo que pasa es que en el Perú se ha visto muchas veces que el paciente viene ya al hospital pues en estado crítico, ¿no? Al centro de salud. En este caso, doctores, las pruebas aún se podrían hacer con el método directo Igual o hay ya que hacerlo, depende. igual hay que hacerlo, porque tienes que hacer el diagnóstico. Ya no tendrás molecular, tendrás que hacer, si haces molecular sale negativo, pero debe tener anticuerpo, ¿no es cierto? Hay que hacer las dos. Por eso hay que hacer la buena historia. Si viene de dato epidemiológico, viene zona endémica. En Lima también tenemos más zonas que hay más dengue que en otro lado, ¿no es cierto? Entonces, igual hay que hacer las pruebas, igual. Además, tú no sabes en ese momento si el paciente es inmunocompetente, inmunocomprometido.
Tú no sabes si la viremia cumple el pie de la letra los 3 días, o puede ser 5 días, o tiene 7 días, o si es un uno comprometido, puede durar más la viremia. Hay que hacer la prueba. ¿Ya? Sí, doctor, entiendo. Ok. Si alguien te dice que no, es que no sabe. ¿Ok? No le hagas caso. Otro. Buenas tardes, doctor. Bueno, buenos días, doctor. Disculpe. ¿Quién es? Martínez Vega, doctor. A ver, Martínez, dime. Doctor, una consulta sobre el signo de Fayette, bueno, con la bradicardia relativa que estaba mencionando, y una ictericia que presenta el paciente. ¿Cuál sería un manejo de soporte más que nada prioritario para poder evitar un proceso que vaya a una falla multiorgánica, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Porque Factor, dado que no hay trata la enfermedad de fondo. antivirales, Si yo tengo sepsis y la sepsis es la que me provoca el factor de presión miocardio, lo que tengo que darle soporte y aguantar la sepsis. Si es la fiebre María, lo que tengo que hacer es darle soporte y aguantar que el corazón aguante, ¿no es cierto? Tolere. Y, que, y si fuera fiebre tifoidea, tengo que tratar la fiebre tifoidea. No hay nada directamente con sustancias que bloqueen las sustancias o las sustancias que pueden provocar esta bradicardia. Entonces, hay que manejar la enfermedad de fondo, nada más. No sé si a entiendo. eso te apuntabas tu pregunta, ¿era eso? Sí, porque como no hay antivirales para poder más que nada No, no, tratar ello, aguantar medida de soporte y cruza los dedos. entiendo, doctor. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Doctor, ¿Quién, doctoras, quién buenos habla? días. ¿Quién Medina, habla? ¿Ah? Medina, doctor. Medina Kimberly. A ver, Medina, dígame. Doctor, mencionó en cuanto pues al método diagnóstico del dengue, mencionó las pruebas serológicas y el hemograma. Como mencionó, en este caso el gol estándar sería la prueba serológica o también se puede complementar con un hemograma. ¿En qué fase me estás hablando? En la fase crítica. En la fase que ya hemos dicho, tú tienes que mirar qué huésped es inmunocompetente y inmunocomprometido, ¿no es cierto? Si es Ujú. inmunocompetente, puede desaparecer la viremia en, en 3 días, ¿no es cierto? Puede ser 5 días, entonces toma tu parámetro siempre hacer la prueba hasta 7 días, ¿de acuerdo? Si es inmunocomprometido, la viremia puede durarte más tiempo, ¿no? Si es trasplantado, más de 100 días, ¿correcto? Entonces, a todos tú tienes que controlar el hemograma, tienes que controlar el hemograma porque ¿qué pasa con el hemograma en el crítico? Arriba el hematocrito, plaquetas abajo, tú tienes que tener control de plaquetas, ¿no es cierto? Le vas a transfundir plaquetas, echarle más leña al fuego, ¿no? Entonces, pero si se pone grave va a tener que ponerle concentrado, ¿no? Plaquetas bajas, porque si no vas a tener sangrado espontáneo. Tómale gases arteriales, mide el lactato, urea, creatinina, electrolitos, su perfil hepático, porque no te descuides que el hígado también puede estar jugando ahí un rol. Plaquetas, ¿correcto? Y el resto es medida de soporte, nada más. Pero siempre es un hemograma. El hemograma lo vas a pedir en los tres momentos: en el febril, en el crítico y en el de recuperación. ¿Está bien? Sí, doctor, muchas gracias. Ok. Sigamos. ¿Otro? ¿O ¿Podría, continuamos? doctor? ¿Quién habla? Guaringa, doctor. A ver, Guaringa, dígame. Correcto, doctor. Mencionó cuando exponía del dengue que este tendría que diferenciarse más endémicamente también de algún otro vector como puede ser el que produce la malaria. En todo caso, aparte del dato No, epidemiológico, la clínica, porque el vector es ajá, diferente. Acuérdate que malaria es sí, anófeles hembra. sí, La justamente clínica puede confundirse. Ya, ¿cuál es la pregunta? quería, quería consultarle justamente cuál es el principal diagnóstico diferencial en la clínica para diferenciar, ¿no?, la malaria y el dengue.
Por eso, hay veces que no se puede confundir. Primero, pues el dato epidemiológico, ¿no? Aunque el dengue puede estar, está de hecho en la misma zona, pero déjame hablar pues malaria y tú mismo te vas a dar cuenta, ¿ya? Tu respuesta va a Correcto. estar ahí. Ok, ¿qué más? Doctor, León, A sí, ver, León. mi duda era que si en pacientes que hayan tenido ya una infección previa de dengue, puede llevar a que se tenga una interpretación de los resultados erróneos. O sea, puede generarse un falso diagnóstico, tal vez. Los anticuerpos, perdón. El Claro, ajá, anticuerpo de puede IgG dar. y IgM. Por eso hay que hacer pruebas moleculares. Por eso hay que hacer pruebas moleculares. Y si te hay una segunda infección, miércoles, ya sabes que ¿qué sucede con la segunda infección? ¿Qué cosa puede ocurrir que hemos mencionado? León, ¿qué puede ocurrir? Ah, El ADE, ¿no es ah, cierto? la sí. ADE. Y Sí, sí, peor, sí. la segunda infección es peor, puede matar al paciente. Ok, ¿qué más? ¿Alguien más quiere preguntar? Seguimos. Doctor, buenos días. Quiero ¿Quién plantearle una habla? pregunta. Melgarejo Acuña. A ver, Melgarejo. Doctor, Diga. un caso real que vi en el hospital es que una paciente entraba por un cuadro de complicación de diabetes, pero ella, o sea, manifestaba que había hecho un viaje reciente a Tingo María. Sin embargo, a la hora de tomar su historia clínica no la habían considerado eso. Y ella sospechaba que era una dengue y al fin y al cabo detectan dengue todavía al quinto día, pero ella estaba entrando al hospital en tercer día. Entonces, ¿cómo sería en este caso el primer manejo que deberíamos tenerlo? O sea, el protocolo del ¿Pero caso por qué probable de ingresa a dengue emergencia? ¿Porque se le subió el azúcar o porque tenía ajá, fiebre? sí, por azúcar y fiebre. Ah, ¿no es cierto? ¿Y qué prueba le salió positiva? ¿La molecular, la NS1 o IgM? Ella antes de entrar al hospital, o sea, fue a clínica y en lo cual pues hicieron la serológica y salía negativo y con esos resultados estaba entrando al hospital. Y con eso se guiaron y dijeron entonces para dengue posiblemente no sea, porque en clínica sí habían, o sea, sospechaba porque tenía un viaje reciente a Tingo María. Sí, sí, Entonces, en este pero caso, ¿qué le habrán pedido en la clínica particular? ¿IgM o la ajá, NS1? IgM, la M. Ah, y ahí, ¿Y cómo sería en ese caso, o sea, no, pero probable, ¿qué le digamos, pidieron en el hospital? ¿Qué salió? en el hospital se dejaron, o sea, manejar solamente por la prueba serológica que ya tenía como resultado y estaba manejando solamente la parte Sí, de diabetes como una descompensación. está bien, pero le hicieron prueba por lo menos serológica de nuevo Serológica sí, nuevamente en el hospital, y pero igual salió salía negativo. negativo. Ah, Ujú. y probablemente, por eso te digo, uno puede viajar en zona endémica, ¿no? Uno puede viajar a zona endémica, no necesariamente te va a dar dengue, y ser diabético y regresa saliva y te da fiebre, te da una infección urinaria, una neumonía, una diarrea, una tifoidea, y entonces, uy, no voy a hacer dengue si regresó a zona endémica, y claro, hay que hacerle, pues entonces la otra cosa es, ¿cuántos días tenía la fiebre? Si la fiebre tenía dentro de 72 horas, o dentro de la semana, pedir, no anticuerpos, has visto que pidieron mal, ¿no es cierto? Debieron pedir qué, molecular o la antigénica, ¿correcto? Ese es el primer. Entonces, quizás si le hubieran pedido la molecular y la antigénica tendríamos más claro. Entonces, la pregunta es cómo debemos manejarlo. Bueno, pues dentro del diagnóstico diferencial por estar en zona endémica, hay que buscar dengue, pero hay que saber qué pedir. Y los doctores o la clínica no supieron qué pedir, ¿no es cierto? Y en el hospital no supieron qué pedir. O se la jugaron y dicen, no, ya tiene más de una semana, pero es paciente diabético, o sea, inmunocomprometido. Quizás no, pero sí lo hubieran hecho, yo le hubiera hecho la prueba molecular de todo. O pedirle NS1 antes de, y obviamente buscar otros focos, foco urinario, ¿no es cierto? Si tiene diarrea, coproductivo, etcétera, ¿no? Cosas así. ¿Me entiendes? El diagnóstico tiene que ser amplio, bien enfocado. Si no lo enfocan bien, apunta el paciente. ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. No, pues quiero ver si está claro, o sea, o estoy hablando muy rápido, estoy explicando muy rápido y hay cosas que no lo entiendo. Mejor es que me digas no lo entendí o alguien no lo entendí, puede repetirlo y le explico. ¿Está bien? No hay que tener vergüenza, ya le he dicho que no hay pregunta tonta y tonto que no pregunta y van a hacer daño. Ok, si no hay preguntas, vamos, malaria.
Doctor, yo tengo una pregunta antes ¿Quién de... es? ¿Quién? Landauro. A ver, Landauro, dime. Sí, es sobre oropuche, oropuche, una Oropuch. consulta. Oropuche. Bueno, en este caso mencionó que hay transmisión vertical, o sea, de madre a feto como tal. Doctor, ¿ya existen criterios definidos para el tamizaje de gestantes? O sea, en este caso en zonas con brotes, ¿no? ¿O todavía se maneja como un hallazgo A ver, excepcional? regresa a Oropuche creo que lo puse ahí. A ver, Oropuche, ¿qué pusimos? No, creo que había una parte, me parece que pusimos en gestantes o no. Oropuche, no, pues no. Oropuche, doctor, ahí está. ¿Ok? Me parece que lo pusimos algo ahí. Dice que Ah, puede haber transmisión vertical. En el primer ahí punto. está, ¿no es cierto? Aparentemente habría eso, que es un caso, un reporte de caso, ¿no es cierto? Entonces hay la sospecha, ¿correcto? Ah, Entonces, ok. pero eso, la conducta la conducta a seguir te va a guiar la anamnesis, la historia clínica, ¿no es cierto? El dato epidemiológico, viene zona endémica, la pareja que fue, habrá que hacerle, porque se ha visto que puede producir también algunos defectos, ¿no? Aparentemente cuando describen esto. Así que hay que estar atento. Ahí está, pues la infección de Oropuche durante el embarazo se asocia a resultados adversos del embarazo, muertes fetales, mortinatos, defectos congénitos. ¿Qué tendríamos que hacer? Buscar el dato epidemiológico, el cuadro clínico. Tendríamos que usar eh, eh, procesos invasivos como amniocentesis, probablemente, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ok? Sí, doctor. Ok, la siguiente. Doctor, Dígame ah, quién habla. Guayanca, doctor. Tenía una pregunta más antes de pasar a malaria. Ah, doctor, cuando existe un riesgo de reacción cruzada entre dengue y Zika por su semiología parecida, entre otros, en las pruebas serológicas, como por ejemplo de la inmunoglobulina M y la PCR, ¿en qué momento podríamos usarlas? Antes, no, antes, ¿en qué momento o hasta qué momento se podrían utilizar para diferenciarlas? Antes de que exista eh, reacción cruzada entre ambas reacciones A antigénicas. ver, ¿qué hemos dicho? La primera semana molecular, después de la semana serológicos. Podría haber falso positivo si la molécula tiene que basarse mucho en el dato epidemiológico, en el cuadro clínico y los exámenes auxiliares. ¿Qué prueba hemos dicho que puede diferenciar el dengue, ¿no? De los otros flavivirus? ¿Qué prueba es? Regresemos al cuadro PRNT, ¿no? A ver, regresemos, por favor. Regresemos. Ok. Tiene que estar atento, tiene que estar atento. Sigue, sigue. Sigue, retrocede, pues retrocede, 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 retrocede. Ahí está. No, no, avanza, avanza, avanza. Ahí está, ¿no es cierto? En el caso de Zika, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es PRNT, pero es más para Zika, pero la IgM específica contra el virus de anticuerpos neutralizantes se desarrolla típicamente para el final pero la reacción cruzada con flavivirus relacionadas dengue, fiebre es común. El PR con muestras paredes del suero agudo mide anticuerpos neutralizantes específicos del virus y ayuda a distinguir anticuerpos de reacción cruzada. Podríamos aplicar eso no solamente del Zika, sino también para otros flavivirus, ¿no es cierto? Pero lo más importante es el dato epidemiológico, el cuadro clínico y el momento que le va a desaparecer. Son las pruebas moleculares las que te van a ayudar. Son las pruebas moleculares. Los anticuerpos, si no tenemos estas pruebas para otros flavivirus, estamos fregados. Y ya tienes que tomar la decisión, ¿no es cierto?
Las pruebas moleculares son fundamentales. Recuerda que las pruebas moleculares hasta una semana, pero también ve si es inmunocomprometido y puede durarte más de una semana. ¿Ya? Ok, Sí, doctor. vamos. Siguiente. Entonces, vamos a malares. Vamos a malares. Ok, lo siguiente. Este es el Anopheles hembra, vamos. La siguiente, no vamos a detenernos en el ciclo porque no es el motivo de esto, simplemente que ustedes revisen el ciclo. Te estoy hablando. Entonces hay un ciclo del mosquito y un ciclo en el humano, ¿de acuerdo? Tienen que recordar que hay cinco plasmodios, ¿no? El vivax, el falciparum, el malariae, el ovale y el naulesi que está en Asia, ¿no? Entonces, y es importante que conozcamos los diferentes, estadios que tiene el mosquito, ¿no? Es muy importante. Y entonces, y recuerden que en el caso de la forma infectante que es transmitida desde el mosquito, son los esporozoitos, ¿no? Los esporozoitos y las formas diagnósticas son los trofozoitos principalmente, ¿no? Los trofozoitos. Entonces recuerden que la forma infectante transmitida o transmisible son los esporozoitos que tiene el mosquito y que rápidamente cuando entran a la sangre se meten a los glóbulos rojos y se van a transformar en trofozoitos, y entonces hay que mirar las diferentes formas de trofozoitos para poder diferenciar qué tipo de plasmodium tiene. La siguiente, por favor. Ok, entonces, no, retrocede. Este minutito que no se mueve. Ya, ok. Antes de mencionar los tipos de pruebas, en la cabeza tienen que meterse que las dos pruebas básicas para malaria es la gota gruesa y el frotis de lámina periférica. El frotis de lámina periférica, ¿de acuerdo? La gota gruesa que se hace es lo que te va a determinar es el género. Tú vas a ver el plasmodium, no te dice qué tipo de plasmodium. Gota gruesa, siempre pidan gota gruesa. En la parasitemia, gota gruesa. Y luego van a hacer el extendido de la lámina periférica. En el extendido de la lámina periférica, ¿qué van a ver? Van a ver glóbulos rojos y que pueden ver las estructuras de los plasmodios ahí. Entonces, el índice, ¿qué te indica? El índice de parasitemia. El índice de parasitemia. Y después van a identificar, ya vamos a hablar acá, van a identificar los estadios de los trofozoitos, ¿no? Entonces, revisando esto, ustedes van a decir, este es Vivax, este es Falciparum, este es tal por cual, ¿correcto? Y entonces, ¿qué cosa vamos a ver? El índice de parasitemia y los estadios. También puede haber cuál de los glóbulos rojos están más afectados. Si los reticulocitos, si los glóbulos viejos, si los glóbulos maduros, si los glóbulos tal por cual. Entonces, mirando esas tres características, ustedes pueden decir, esto es tal plasmodium. Hay pruebas serológicas también que sirven, inmunofluorescencia directa también, y las pruebas moleculares, las pruebas de PCR, ¿de acuerdo? Pero recuerden que el gold estándar son las pruebas que tienen que ser son la gota gruesa y la lámina periférica es ya para afinar el diagnóstico de plasmodium, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? La microscopía de frotis de sangre, la prueba de microscopía de frotis de sangre. Consiste en tomar pequeña muestra de sangre del paciente y enviarla al laboratorio para su examen microscópico. Es la mejor manera de confirmar si el paciente tiene malaria y determinar la especie. Solo un profesional de la salud puede soltar. Pero su gota gruesa, acá se olvidan de su gota gruesa, ¿ya? La gota gruesa. Las pruebas de diagnóstico rápido. Las pruebas de diagnóstico rápido de malaria son una
opción útil cuando no se dispone fácilmente de un diagnóstico microscópico fiable. Detecta fragmentos muy pequeños de parásitos en la malaria. En Estados Unidos, solo un profesional sanitario puede solicitar una prueba rápida. Se toma una pequeña muestra de sangre del paciente y se aplica a la almohadilla de la tarjeta de prueba. Las PR son menos sensibles que otras pruebas de laboratorio. En pacientes con sospecha de malaria siempre se debe confirmar mediante microscopía de frotis sanguíneo, tanto los resultados positivos como los negativos de PR. A pesar de estas limitaciones, la prueba dura pues 15 minutos, ¿no? Y las moleculares, pero su gota gruesa y su extendido de la vía periférica, la siguiente, básico. Ok, acá están los diferentes estadios de los trofozoitos. Mira, los trofocitos en anillos vivax, ¿de acuerdo? Y miren los gametocitos en falciparum, para dar ejemplo. Entonces uno tiene que ir aprendiéndose, o por lo menos recordar, ¿no es cierto? Eh, para decir que plasmodium del Perú, vivax y falciparum son los más importantes. Vean el anillo y acuérdense los gametocitos para falsipar. La siguiente. Un anillo de compromiso, ¿no? Ahí vemos la secuencia, el ciclo y los estadios. La siguiente. La siguiente, por favor. Ay, qué cosa ven, en anillo, ¿no? Qué bonito en anillo. Acuérdense, un anillo de compromiso de las doctoras cuando se comprometan o ya están comprometidos en el anillo. O de juguete que comen huevo de Pascua, no le salen unos anillos así, igualito. La siguiente. Y es el gametocito, ¿no? El gametocito del falciparum. La siguiente. Ok, vamos, leishmaniasis. Leishmaniasis. La leishmaniasis es una infección causada por una especie de leishmania. Las manifestaciones consisten en síndromes cutáneos, mucosos y viscerales. La leishmania cutánea causa lesiones cutáneas crónicas que van desde nódulos hasta grandes úlceras capaces de persistir durante meses o años, aunque por último cicatrizan con formación de cicatrices. Esta es la forma tegumentaria americana principalmente, ¿no? La tegumentaria americana, que es la UTA en el Perú. La leishmaniasis mucosa, que es la espundia en el Perú, afecta los tejidos nasofaríngeos y puede ocasionar una mutilación visible de la nariz y el paladar. La leishmania visceral provoca fiebre regular, hepatosplenomegalia, pancitopenia e hipergamaglobulinemia y se asocia con una tasa de mortalidad elevada. ¿Correcto? El diagnóstico se basa en la demostración de los parásitos en los frotis y cultivos, y cada vez más en ensayos basados en molecular, en centro de referencia. Entonces, yo tengo una úlcera, tengo una lesión, hay que raspar la úlcera, hay que rasparla y ponerla en lámina, colorearla, teñirla y pasarla a microscopio. Las pruebas serológicas pueden ser útiles en el diagnóstico de la leishmaniasis visceral también. La miltefosina oral se usa para tratar los tres síndromes. El tratamiento de leishmaniasis mucosa se realiza con fosforilurea liposómico y antimoniales pentavalentes. Los azoles pueden usarse dependiendo de las especies de leishmania y la cirugía reconstructiva puede ser necesaria en casos graves. El tratamiento de leishmaniasis visceral consiste en fosforilurea liposomal dependiendo de la especie de leishmania infecciosa. Recuerde que la leishmania está en Medio Oriente, en Asia, ¿no es cierto? Y del área geográfica donde se adquirió. Se dispone de una variedad de tratamientos tópicos y sistémicos para la leishmaniasis cutánea, dependiendo de la especie causante y la manifestación clínica. Que tenemos antimoniales y tenemos anfotericin ¿no? Miltefosina también hay. Las alternativas incluyen azores orales, anfotericin deoxicolato y antimoniales pentavalentes. El gluconato de sodio, antimoniaco de meglumina. Si la enfermedad se adquirió en áreas donde es probable que las especies sean susceptibles, porque también hay resistencia. La siguiente. Este es el ciclo. Luxomia, ¿no? Comparte con Bartonella, ¿no? Entonces, bueno, pica el vector
El promastigote es el infectante y el amastigote es lo que vamos a encontrar en los tejidos del ser humano, ¿no es cierto? Entonces el mosquito lo que hace es inyecta el promastigote que va a seguir una serie de transformaciones y lo que vamos a encontrar, el estadio diagnóstico es el amastigote, la siguiente. Está la úlcera, raspamos, pues, raspamos y ahí vamos a encontrar amastigotes, pues, ¿no es cierto? Amastigotes, la siguiente. Miren los rodetes, ¿se acuerdan? Un rodete. La siguiente, esta es ya la forma severa de la leishmaniasis, ¿no? La forma visceral, ¿no? La forma visceral. La siguiente. El diagnóstico se debe considerar a las personas procedentes de zonas endémicas con signos y síntomas sugestivos de leishmaniasis cutánea y mucosa. Pruebas parasitológicas para visualizar el parásito, ¿no? Directo, cultivo y PCR. El raspadito. En las lesiones cutáneas, las muestras pueden ser frotis, aspirados y biopsias obtenidas de la lesión o a depender del examen. Pueden ser improntas, o sea, esa lámina la pueden poner sobre la úlcera, ¿cierto? Presionan y sacan. Y esa lámina hay que y ponen varias láminas, ¿no? Tres mínimo. Para el diagnóstico de leishmaniasis mucosa mucutánea, el diagnóstico es clínico, completando pruebas parasitológicas, histológicas e inmunológicas específicas, serológicas. La siguiente, pero PCR también podemos hacer, la siguiente. Entonces, ¿cuáles son los principales métodos diagnósticos? El examen directo, el fructis. ¿Qué vamos a buscar? Amastigotes en los raspados de lesiones cutáneas, de las biopsias de ganglio, aspirado de ganglio, de médula ósea. Moleculares, ¿no? PCR, alta precisión para detectar el material genético, y para eso. El DNI, ¿no es cierto? El DNI ideal para identificar especies. Pruebas serológicas, útiles principalmente en leishmaniasis visceral, incluyen pruebas rápidas de antígenos, ¿correcto? ELISA, IFI. La intradermoreacción de Montenegro, que viene a ser la leishmanina, ¿no? Mide la respuesta inmune, es como un PPD. Se usa mucho en leishmaniasis tegumentaria, en la UTA. La célula, recuerden, la mucosa se llama espundia. Y también biopsia y cultivo, que podemos hacer los estudios histopatológicos para buscar amastigotes. También podemos realizar pruebas moleculares en tejidos. La siguiente. Esta es la prueba de Montenegro. No se ve muy bien la reacción. Es igual como un PP de 5 mililitros o más. 5 milímetros o más. La reacción de Montenegro. La siguiente. Y ahí pueden ver, no tengo el control de la exposición, pero si la doctora nos ayuda, en el interior vemos unas estructuras como si fueran una U, ¿no? Una U. Más arriba, más arriba. No, 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 esa no, es la que está en medio, que está en el centro. La que está en el centro, ahí está, esas estructuras, ¿no es cierto? Están las estructuras, todas esas, algunas que están en U, otras que son redonditas, etc. Esos son los mastigotes. Vamos a ver más adelante para que nos puedan confirmar si no le estoy toqueando. Vamos a ver. Estos son el tejido, la inflamación, el compromiso inflamatorio, la piel y la técnica, las coloraciones, el hallazgo histopatológico de los amastigotes. La siguiente. Caracho. No les puse. Bueno, entonces recuerden que son promastigotes y amastigotes. ¿De acuerdo? La tripanosomiasis americana. Tengo que poner para las próximas la imagen, se me ha quedado. Tripanosomiasis americana, la siguiente. Llamada conocida mundialmente como enfermedad de Chagas por el descubrimiento del profesor Chagas brasilero, ¿no? La siguiente. ¿Ok? La enfermedad de Chagas se debe a la infección por el parásito protozoario Trypanosoma cruzi, no obstante, también refleja un problema de salud complejo característico tanto de las enfermedades tropicales atendidas como de las enfermedades condicionadas por factores sociales y ambientales.
Cuando el diagnóstico es erróneo o tardío y el tratamiento y el seguimiento son inexistentes o incompletos, esta infección puede resultar mortal. Si hacemos las cosas mal, el paciente se muere. Se calcula que cerca de 7 millones de personas en todo el mundo están infectadas por Trypanosoma cruzi. Cada año la enfermedad causa unas 10.000 muertes y más de 100 millones de personas corren riesgo de infectarse. A pesar de su crecimiento, de su creciente presencia mundial, la enfermedad sigue concentrándose sobre todo en zonas endémicas de 21 países continentales en América Latina, donde su transmisión ha estado estrechamente vinculada a la presencia del insecto vector. Es una metaxénica, ¿no? En los últimos años, la transmisión congénita se ha convertido en la principal vía de contagio y se ocasiona más de 10.000 casos nuevos cada año. La enfermedad lleva el nombre de Carlos Chagas, médico investigador brasileño, que la diagnosticó por primera vez en una persona el 14 de abril de 1909. El Día Mundial de la Enfermedad de Chagas se celebra el 14 de abril de cada año. La siguiente. Se calcula que en el mundo hay alrededor de 7 millones de personas, como dijimos, la mayoría en América Latina, que están infectadas por Trypanosoma cruzi, el parásito causante de la enfermedad de Chagas. Trypanosoma cruzi se puede transmitir por vía congénita durante el embarazo y el parto por medio de vectores triatominos por vía oral. Podemos ingerir los triatominos a través de los alimentos triatominos infectados, por vía transfusional a través de la sangre o de productos sanguíneos, por trasplante de órganos y por accidente de laboratorio. La enfermedad de Chagas se puede curar si el tratamiento antiparasitario se administra precozmente en la fase aguda. En las infecciones crónicas, el tratamiento y el seguimiento pueden prevenir o frenar la progresión de la enfermedad y evitar su transmisión durante el embarazo y el parto. Si no se diagnostica ni se trata a tiempo, la infección crónica provoca alteraciones cardíacas. En agudas se llama miocarditis, en cardíacas son cardiopatía dilatada, miocardiopatía dilatada, ¿no? Alteraciones cardíacas hasta en 1/3 de los casos, y en uno de cada 10 trastornos digestivos, megaesófago, megacolon, ¿ya? Trastornos neurológicos o combinados que pueden requerir un tratamiento específico. Las principales estrategias de prevención son realizar pruebas de detección a niñas y mujeres en edad fértil y tratar a las infectadas, controlar los insectos vectores en América Latina, examinar la sangre antes de las transfusiones y los trasplantes, establecer un diagnóstico lo antes posible, acompañar la atención y seguimiento exhaustivos y ofrecer información, educación y comunicación a los profesionales de salud. Por eso tienen que estar informados, pues, sobre todo los que viven en zona endémica. La siguiente. Este es el profesor Chagas, que para descanse. La siguiente. Miren, Chagas, en Latinoamérica, no todo el Perú tiene Chagas, pero buena parte, ¿no? Buena parte, gran parte. Ok, la siguiente. Este es el vector, el Triatoma infestans, en la zona de Moquegua, Arequipa y Tacna, pero hay otros vectores ya en el nororiental del Perú, las Amazonas, San Martín, que es el Pastrongylus. Ok, pues apurada. Retrocede. No, retrocede, avanza uno más ya. Ya vieron la chirimacha, le llaman, la chirimacha en Arequipa, como que siga, por favor, siga, se ponga nervioso, ya sé que está cansado. Tenemos un ciclo en el triatomino, un ciclo en el hombre, ¿no es cierto? Entonces, cuando pica el triatomino, lo que le va a pasar son los tripamastigotes, ¿no? Metacíclicos, ¿correcto? ¿Y qué cosa vamos a tener? El diagnóstico posible cuando encontremos los amastigotes, ¿no? Los amastigotes intracelulares dentro de la célula. ¿Ok? Entonces la forma infectante, el inicio de infección está con los tripomastigotes, ¿no? Tripomastigotes. ¿Ok? La siguiente. El diagnóstico. En la fase aguda de la infección, los proveedores de la atención médica podrían observar los parásitos circulando en sangre, ¿no es cierto? Que es el frotis. Los proveedores pueden diagnosticar la enfermedad de Chagas al detectar estos parásitos en una muestra de sangre a través de un examen microscópico. Esto requiere la preparación y tinción de un frotis de sangre fino, otro grueso para ver los parásitos. En otras palabras,
En tripanosomiasis hacemos gota gruesa y extensión de la vía periférica, ¿ya? Gota gruesa para ver el parásito y distinguirlo mejor, extendido. Para diagnosticar la enfermedad de Chagas, los proveedores de atención médica deberían evaluar los hallazgos clínicos del paciente y la probabilidad de infección. Dato epidemiológico y clínica. Factores como antecedentes de residencia y un área de prevalencia de Chagas. Por lo general, este diagnóstico requiere hacer pruebas de los anticuerpos específicos contra el parásito. Los anticuerpos van a ser, obviamente, a posteriori. La siguiente. Diagnóstico de enfermedad de Chagas crónica. Para la enfermedad de Chagas crónica, los proveedores de atención médica detectan los anticuerpos para el parásito a través de las pruebas serológicas. Una sola prueba no es lo suficientemente sensible específica para el diagnóstico. Una o dos pruebas, ya, ok, listo, ¿no es cierto? Evaluar los antecedentes del paciente va a tener riesgo, pues no va a ser falso positivo, pues no va a haber falso. Pues. Fíjense que pueden hacer el método de ELISA o pueden hacer inmunofluorescencia. El siguiente. Y acá dijimos, ¿no? Para la fase aguda hay que buscar los tipos de mastigotes de sangre periférica en microscopio. Y para la fase crónica, los niveles de... Puede haber, ¿no? Los niveles de parásitos en la sangre disminuyen rápidamente en cuestión de pocos meses y se vuelven detectados en la mayoría de los meses. O sea, detectar el microorganismo en crónica es muy raro. Es muy raro, pero posiblemente, si tienen buen ojo y tenemos suerte y se sacó la muestra por ahí pasado un poquito, podemos encontrar, pero no es lo frecuente. Para formas crónicas son los anticuerpos, la siguiente. Entonces, revisen que lo que tripanosoma es fase aguda y fase crónica. Y ahí ven las diferentes formas, estadios y miren cómo se ve el tripanosoma en un extendido, ¿no? Miren cómo se ve. Correcto, en el tejido. La salvia periférica, los importantes es tipo mastigote, que los vamos a ver en sangre periférica, y los amastigotes en los tejidos principalmente. La siguiente. Creo que es la última. La última, ok. Entonces, la moraleja, ¿cuál es? La moraleja es que los metaxénicas son los transmitidos por vectores, y hay una serie de vectores que tenemos que conocerlos, tenemos que conocer cómo se distribuyen, dónde se distribuyen, que los agentes infecciosos que producen estas infecciones pueden ser virus, parásitos, bacterias, que se transmiten a través de estos vectores y que es importante conocer la historia natural de estas infecciones para cuando tengan fase aguda, pruebas moleculares o antigénicas, y cuando en fase crónica, eh, pedir anticuerpos, ¿no? Saber el momento que hay que pedir aplicar cada una de estas pruebas, ¿no? En el caso de las parasitarias, recuerde qué formas son las infectantes, qué formas son las que nos van a permitir identificarlos en las láminas, en las extensiones, en la gota gruesa, ¿correcto? Y después, bueno, medidas preventivas, todo eso ya, cuando lleve infecciosa vamos a enfatizar más esto, pero creo que eso es bien importante para que cuando lleguen infecciosas tengan más información, pero esto guárdenlo siempre para sus prácticas en el futuro como internos, como serumistas y como médicos, ¿no es cierto? Saber qué pedir, qué solicitar. Si no saben de historia natural, estamos perdidos, pues estamos perdidos. ¿Sí? Ni saben si hay en la zona. Por eso el dato epidemiológico, el cuadro clínico y los exámenes auxiliares. Claro que puedo pedir además hemograma, urea, creatinina, electrolitos, perfil hepático, azúcar, CPK, examen completo. Lo de siempre, ¿de acuerdo? Lo de siempre, examen completo de orina, lo de siempre. Hay que pedirle gases arteriales, lactato, lo de siempre, ¿cierto? Pero pruebas específicas para los virus, para los parásitos involucrados. Ok, gracias. Sacamos eso, por favor. Y si hay preguntas, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Delegada, no hay preguntas entonces. ¿Ya se fueron? A ver, para mirar cuántos están. No ha salido ninguno. Pero han dejado prendido nomás su. Este. A ver, Guaringa prendió su cámara. Ah, sí, un momento, doctor. Mi cámara tiene algunos fallos, pero estoy presente. No tengo ninguna pregunta por lo pronto. Ok. Malma. Sí, doctor, yo sí estoy, una pregunta tengo. A ver. Una pregunta, ¿cómo sería en este caso la afección en un paciente que tenga VIH y leishmaniasis visceral? ¿Cómo, o sea, cómo sería el ¿Cómo pasó el impacto? VIH qué? O sea, ¿cómo sería el impacto de tener una coinfección entre inmunosupresora como el VIH y tener una leishmania? En este caso, que esta leishmania tenga una presentación clínica visceral. ¿Cómo sería ese impacto de la coinfección? Mucho más agresivo. Yo he visto y he publicado, cuando yo hice mi residencia en Caetano, vimos un paciente con leishmaniasis mucocutánea, ¿no? Y era diseminada, era agresiva, y está escrito, ¿no? Y cuando es forma visceral, peor, es mucho, y la mortalidad es alta. Esto se ha visto, por ejemplo, leishmaniasis en Europa y Leishmania, creo, ¿no? En Europa y Leishmania, ¿no? En la zona del Mediterráneo. Y con los pacientes VIH la cosa fue, pero terrible, ¿no? Pueden revisar eso, es muy importante. Es mucho más agresivo la historia. La historia es mucho más agresiva. La evolución es más agresiva. Pronóstico reservado, pero hay que tratarlo y diagnosticarlo tempranamente. ¿Ok? Mi artículo fue hace muchos años, tengo más de 30 años de médico, pero cuando hice residencia del 88 al 92, lo había publicado el 92, 91, imagínate, mi artículo debe estar por ahí. Ok, sigamos. Muy importante que se dediquen, les gusta investigación, dediquen, ¿no? Ok. ¿Alguien más que quiera preguntar? Martínez, ¿quieres preguntar algo o ya te fuiste? Doctor. ¿Quieres Todo preguntar claro, algo? doctor. Ya te fuiste. ¿No? ¿Nada? No, doctor, me quedó Lantauro, claro la parte. Lantauro, ¿quieres preguntar algo o ya te fuiste? Doctor, yo quiero Martínez, a preguntar. ver, pregunta Martínez, No, Martínez. soy Hurtado, doctor. ¿Quién? Hurtado, Hurtado. a ver, Hurtado, Sí. pregunta. Disculpe, usted mencionó que sobre la enfermedad de Chagas, los anticuerpos se producen todavía en la fase crónica, pero no hay Ujú. un patrón inmunológico que nos pueda hacer sospechar en la fase aguda, doctor, o en una infección, eh, en un paciente que se haya Reagudizada, infectado. digamos. Claro, A ver, clásicamente, los inmunosuprimidos, las personas que han tenido Chagas alguna vez cuando fueron inmunocompetentes, entonces el tripanosoma está ahí, pero la inmunidad celular baja y se puede reactivar. Pero la clásica es que hagan lesiones en partes blandas, ¿no? En los tejidos, ¿no es cierto? La mastigote, y forman los famosos chagomas, los chagomas, ¿no es cierto? Esos chagomas ahí van a encontrar, pero pudieran encontrar también serología, sí, podría ser serología, también podrías encontrar en reactivación. Pero en un paciente que te haga diferencia si ese anticuerpo es de reactivación o de la infección previa, no. Más te va a ayudar el chagoma, la lesión en el tejido. El chagoma es como la goma sifilítica, como el granuloma tuberculoso, granuloma por Brucela, el granuloma. Lo vas a encontrar ahí, ¿no? Podría ser. Es muy difícil que te diga si es de la infección previa o la anterior. Desconozco si hay el PRN, como lo anterior en Zika, ¿no? PRN que lo hayan aplicado. Y la molecular, si sale positivo, puede ser del anterior también. Muy difícil hacer el diagnóstico, la diferenciación. está bien, doctor, gracias. Ok, ¿alguien más? Doctor, ¿Quién habla? doctor, bueno, Guayanca, doctor. A ver, Guayanca, Ah, díganos. buenas tardes, buenos días, doctor. Mi pregunta era acerca sobre la prueba de Montenegro, si aún se sigue siendo utilizada por Sí, colegas. se utiliza. Es difícil encontrar, ¿ah? Es difícil encontrar.
pero clásicamente sí lo utilizamos. Para leishmania, que es la leishmanina, ¿no es cierto? Sí. Hay que usar todas las pruebas posibles. Si ustedes, por ejemplo, envían muestras de sospecha, tienen esta úlcera como mostramos ahí, y pueden ponerse en contacto con el doctor Alejandro Llanos en Medicina Tropical, donde hice mi residencia en Cayetano. Ellos tienen un laboratorio, ellos les hacen leishmanina, les hacen la biopsia, y en la biopsia hacen la impronta, pues el frotis, le hacen cultivo, le hacen pruebas moleculares, ¿de acuerdo? Y serología, ¿no? La serología. Sí, que Sí, doctor, podrían hacer. doctor, Sí, disculpe, pero mi pregunta iba más por el ambiente rural, donde generalmente los recursos son más no, escasos pues y sin embargo la respuesta es obvia, doctor. no, Mientras claro, más pero pobreza, menos pruebas, ¿no no, es cierto? claro, Sí, doctor, dime. lo decía porque por la reincidencia, ¿no? Porque es una prueba, la prueba de Montenegro es similar a la DDT de la TBC y podría generar falsos positivos. Por supuesto, por supuesto. ¿Falso positivo por qué? Por el reconocimiento del antígeno, no, ¿cómo era el? Ah, A ver, termina de leer bien. no, doctor, lo apunté cuando usted lo mencionó, pero no lo recuerdo. No, no, me refiero es como el PPD, porque Montenegro no tendría nada que ver con... Acuérdate que es una reacción de hipersensibilidad tardía, Sí, ¿no es doctor. cierto? Sí, hipersensibilidad Entonces, también. pudiera haber, y que la prueba no solamente es el machacado de la leishmania, sino puede tener vehículo y puede reaccionar a través del vehículo que tiene este machacado, ¿no es cierto? Entonces pudiera, pero hay que evaluarlo por eso, pero hay que evaluar la prueba, la interpretación de la prueba con el dato epidemiológico, con el cuadro clínico, ¿de acuerdo? Y con otras pruebas, y con otras pruebas. Quizás le inyectaron más de lo que debía inyectar, entonces el cuerpo reaccionó, pues, ¿no es cierto? Y reaccionó no porque hay leishmania, sino simplemente porque demasiada sustancia extraña, vehículo, etcétera, y reaccionó. Entonces, revisa lo que son falsos positivos para Montenegro, ¿no? Para leishmanina, la calidad de la leishmanina, etcétera. O otros factores. ¿Ok? Sí, doctor. ¿Qué más? Muchas gracias. No tienes por qué. Laura, ¿está callada Laura? Doctor, ¿qué tal? A ver, Buenos está callada. A días. ver, Laura, ¿qué cosa quieres preguntar o no? Bueno, doctor, yo tenía una pregunta guardada desde A dengue, ver, pero como pasó ¿cómo, el cómo, tiempo, cómo? ¿La tienes de yo qué? tenía una pregunta de dengue más que todo, A pero ver, de ya pasó un dengue, poco sácala, sácala, a ver si podemos responderlas. Si no, no vamos a Bueno, leer todos, dígame. el punto, digamos, que me causó curiosidad es el manejo, ¿no? El manejo del dengue. Yo rotando pues en el hospital de Villa María, tengo hospital en el curso de soporte hospital de CP4, vemos pacientes chocados, ¿no? Hipovolémicos y el tratamiento generalmente, disculpe el ruido doctor, pero el tratamiento generalmente pues se menciona los cristaloides y todo ello, ¿no? Para compensar la hipovolemia. Entonces, en los casos, digamos, de dengue ya en grupo C o dengue grave, este virus, pues como sabemos, genera la inflamación, el daño endotelial y también va a generar una hipovolemia. Ujú. Entonces, lo que puede llegar a llevar al choque, ¿no? Entonces, en este caso me genera esa duda, ¿no? Como en esos pacientes hipovolémicos, pero por trauma también se le dan cristaloides. Entonces, para el manejo del grupo C, en este caso del dengue, en base tal vez a su experiencia respecto al uso de, porque también se mencionaron coloides, los coloides frente a cristaloides, cuando digamos el paciente no tiene una respuesta hemodinámica rápida, ¿cuál es la mejor, el mejor, o cuál de los dos se debería usar, Ah, o pero cómo es que primero hay que, sería o mejor? sea, ¿cuál? A Porque, ver, ¿cuál? ajá, Sí, sí, termina, termina. porque hay como que una, es una decisión interesante porque también hay el coloide es más caro, hay tiene posibles secundarios, posibles efectos secundarios en el riñón, hay secundarismo, entonces, ¿qué se debería evaluar antes de cambiar eso?
Bueno, ya estás respondiendo, ¿no? Estás respondiendo en parte. Nosotros usamos, ¿qué cosa usamos? Lactato Ringer, ¿no? Eso sí, doctor, sí. Usamos... ¿Ah? ¿Y lactato Ringer qué es? ¿Coloide o...? Es un coloide, ¿verdad, doctor? ¿Ah? No sé. Es un coloide, ¿cierto? No sé, pues, no sé, te estoy preguntando yo. Bueno, sí, Y escuché usamos... No, que le escuché, dicen no. como A ver, gelatina, algo a así. ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me estás hablando y no la tienes la cosa clara. Nosotros usamos por precio, por barato, la cero fisiológico, que no debería ser, ¿no? La solución salina, ¿no? Quizás, bueno, es usarlo porque no la tenemos, pero ¿qué otros, qué deberíamos estar usando? ¿Cristaloides o coloides? Me has chamullado, pero cuando te pregunto ahora, Disculpe, a doctor, ver, es que estaba pasando ruido en mi casa. ya, Generalmente, ahora, bueno, ahora en dime, el manejo ¿qué cosa es un inicial, cristaloide? ¿Qué cosa es un coloide? bueno, el cristaloide, bueno, tengo entendido que pues es el cloruro de sodio generalmente el que se usa, ¿no? Y el lactato de Ringer, eso A sí ver, los tengo busquen su entendido. chat GPT, busquen su chat GPT, busquen su chat GPT, a ver, Bueno, busquen, a ver, a ver, vamos a buscar. lo que estás leyendo, a ver. No, bueno, me surgió la duda por el manejo, porque como mi doctor también mencionó en hipovolemias, entonces el dengue también, pero vamos a buscar. Claro, búscalo. Y después vamos a ir elaborando el pensamiento, ¿de acuerdo? Yo no voy a decir que tu profesor está bien o está mal y nada de estas Ujú. cosas. Vamos a desarrollarlo y la recomendación general. Bueno, el cristaloide menciona que son soluciones de agua con electrolitos y azúcares, ¿no? Que mantienen el equilibrio osmótico. Ujú. Cloruro de sodio, como ya lo dije, y lactato de Ringer. Ya, ¿qué es lo que se usa normalmente? Y los coloides, Y los coloides son soluciones que contienen partículas de alto peso molecular que no atraviesan fácilmente la membrana de los vasos sanguíneos. Funcionan como ejercen una presión osmótica que arrastra el agua hacia el interior del vaso y mantienen ya, por ahí por más tiempo. Se mantiene ahí más tiempo que un cristaloide. ahí está la respuesta, ¿no es cierto? Si yo pongo lactato de Ringer, eso se me va a escapar en esa inflamación. Los coloides son más difíciles, se mantienen más tiempo y jalan agua, ¿no? Lo cual significa que me permite mantener mayor volumen intravascular, ¿no? Pero el problema es el costo, ¿no? El costo. Mm. Entonces, la pregunta que debería hacer el ChatGPT en un paciente con choque séptico, ¿cuál es preferible? ¿Coloide o el cristaloide? En el dengue, fase crítica, ¿qué es preferible? ¿Coloide o el cristaloide? Pero hay que tener cuidado de no emocionarse con los coloides o si se usa o no se usa en dengue. A ver qué cosa dice su chat GPT. A ver, Sobre el uso de coloides. Bueno, todos participen. Si participa, recuerden que yo tengo que poner calificar nota, ¿qué creen? Porque me hacen una pregunta y ya están aprobados. Así que pónganse a buscar todos. León, a ver, ¿qué ha bueno, encontrado? doctor, dice que A el ver, coloide generalmente. Bueno, León, a ver qué dice León. lee, pues. Lee lo que dice. Dice que aquí pues los coloides en el uso del dengue se reserva para casos de dengue grave cuando el paciente está en choque y no responde a los bolos iniciales de cristaloides. Claro. Pero ya te dice la respuesta, ¿no es cierto? Esos coloides son los que son más difíciles de difundir a través de un vaso sanguíneo dilatado, inflamado, entonces se queda más tiempo en sangre y jala agua. Entonces mejora el volumen intravascular, que es lo que necesita el paciente, ¿no es cierto? Está claro, pero hay que tener mucho cuidado porque si jala mucho, lo encharcas y lo llevas al otro lado, a congestión, insuficiencia cardíaca. Porque acuérdate que tiene hipovoluminemia.
¿Está claro? Entonces el manejo es fino. Por eso es que el manejo de dengue tiene que, la guía que hace OPS, OMS, que la maneja, que la acepta Perú, está muy buena para manejarlo. Porque en esa fase, el manejo de líquidos es donde se mueren los pacientes. ¿De acuerdo? Pero hay que tener claro por qué se usa uno, por qué se usa otro. Entonces, la pregunta que me respondiste, ¿cuál es la más usada en choque séptico en dengue? A ver, ¿te preguntaste? León ya le preguntó, León. No, todavía, doctor. Todos tienen ChatGPT gratis, usen el gratis, acostúmbrense a usar. No siempre le crean, ¿ah? Tienen que tener la base, ChatGPT también tiene límites, ¿no es cierto? Claro, el baratito. Ya cuando pagas tienen que ponerse más moscas. A ver, ¿qué dice Laura? Laura, ¿se Sí, fue doctor, Laura? estoy consultando, doctor. De Estoy hecho, yo no consultando. uso mucho ChatGPT, yo uso más Gemini. Bueno, usa Pero, Gemini, como quieras, tu ChatGPT ajá. usa Gemini y todo. Aquí dice, según orden del MINSA DGSP 2024, el más usado en primera línea son cristaloides isotónicos. Los más comunes son cloruro de sodio y lactato de Ringer, porque son Claro, es lo que usa. económicos, están ¿Ah? disponibles, porque son económicos, menciona, están en todas las unidades de cuidados de dengue y son efectivos para la mayoría de casos de choque compensados si se administra en bolos controlados. Ujú. Por costo. Pero idealmente, ¿qué más sigue? ¿Y los coloides? Pregunta el ChatGPT. ¿Y los coloides? Ajá. En ¿Qué caso de dice los coloides, no son de uso rutinario en el Perú, mencionan. Su uso es mucho más limitado y específico. La sustancia preferida es la albúmina, al 5 y al 20%. Es el coloide más recomendado y estudiado en nuestras guías cuando hay falla de cristaloides. Ya, entonces los coloides los vas a usar, albúmina y otros coloides vas a usarlo cuando hay falla. Entonces ya está la respuesta. ¿Te das cuenta? Mejor es siempre que ustedes investiguen y ahora lo entienden todos, ¿no es cierto? Y usamos los lactato rígidos por cuestión baratieri, ¿no? Por costos. ¿Eh? Ok, funciona, pero hay que tener mucho cuidado. Si no responden rápidamente, recuerden que dengue es sepsis, ¿no? Sepsis. Y si es dengue grave es choque séptico. Entonces hay que actuar rápido, hay que poner el bolo, si no levanta la presión arterial media 65. ¿Cómo le voy a poner vasopresores si no tiene volumen intramuscular adecuado? Entonces hay que manejarlo paralelo. Los vasopresores, ¿qué van a establecer vasopresores si los vasos sanguíneos están vacíos? Entonces, paralelamente van a tener que meterle albúmina o coloides y vasopresores. ¿Entienden? Entonces, nuestros actos tienen que ir de la mano con la fisiopatología del cuadro. Si no, no sabemos, desconocemos qué está pasando ahí, estamos dando drogas en momentos que no corresponden, por gusto, ¿no? Por gusto. ¿Me entienden la idea, no? ¿Entendieron la idea? Sí, doctor. Sí, Ok, doctor, León, gracias. ¿encontraste Sí, algo? sí, doctor. Leo un ratito. Leo, ¿encontraste algo o no? Leo, Sí, doctor, aquí estoy. ¿encontraste? Acerca No has del buscado. No has buscado. Yacua, Yacua, Sí, doctor, acerca del uso de coloides y cristaloides. dime. Para agregar un poco a la información que dio mi compañero Laura, doctor, hay algunos riesgos que conllevan el coloide. Hay algunas complicaciones que se pueden dar en el paciente que tiene fragilidad capilar. No, aquí Ujú, nos habla de fuga del coloide, ¿no? Si el daño endotelial es muy severo, las moléculas de coloide también pueden filtrarse al espacio intersticial, ¿no? Entonces ujú. lo que podría prolongar el edema o las efusiones que una vez que pase la fase crítica.
También podría haber alteraciones de la coagulación, ¿no? Algunos coloides sintéticos podrían interferir con la función plaquetaria, lo cual es crítico, pues, dado que la trombocitopenia es muy común en el dengue. Ujú, Y también el costo y la disponibilidad, ¿no? Son significativamente muy caros, más caros que los exacto. cristaloides. Ujú. Todo medicamento tiene su cosa buena y su cosa no tan buena, ¿de acuerdo? Pero hay que conocerlos, ¿te das cuenta? Hay que conocerlos y hay que tenerlos claros. Y cuando hagan una pregunta, primero siempre hagan la pregunta, ¿de acuerdo? Pero siempre hagan el comentario, no lo tengo claro, por eso es que hago la pregunta, ¿sí? Y no lo hagan como que manejan el tema, ¿no? Porque cuando les he puesto eso, ¡uy! Tambalearon. Entonces siempre hay que mantener un perfil y ser claro y transparente. Digo, doctor, no entiendo esto, ¿me puede explicar? Perfecto, ¿no? Pero no ponerse en el plan de que maneja el problema, lo tengo claro, ¿sí? Prefiero yo que sean así, ¿no? Ok, creo que ahora ha quedado más claro, ¿no, Yacua? Sí, doctor, ha quedado más claro. Ya, perfecto. Muy bien, Guayanca, ¿quieres decir algo? Medina, ¿quiere decir algo? Guaringa, ¿quiere decir algo? Malma, ¿quiere decir algo? Pagayo, calladito está Melgarejo. Hurtado ya preguntó. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere hacer un comentario? Para que el último comentario sea de la delegada. Landauro quiere hacer comentario, ya se quedaron calladitos. A ver, Landauro, ¿quieres hacer un comentario final? Ya hemos hecho Mm, 2 horas y 2 minutos. A ver, eh, Landauro, bueno, ¿quieres? como doctor, o sea, aparte del comentario final, en el raspado que se realiza para la leishmania, la úlcera de leishmania, o sea, primero se tendría como que, o sea, en caso ya tenga bacterias o tenga otros microorganismos, en la muestra del raspado también, o sea, ¿habría alguna dificultad para el momento Claro, de si dar está un positivo infectada, para generalmente, leishmania? sí, ya entiendo la pregunta. O sea, generalmente la úlcera clásica, pues es una úlcera limpia, ¿no? Puede tener microorganismos, pero vas a encontrar el parásito. Claro, si la úlcera está llena de pus, difícil que encuentres el parásito, ¿no? Ya está infectada. Pero se trata, se limpia y igual hace ese raspado. Igual hace ese raspado, ¿no es cierto? Pero a la medida que clásicamente la úlcera de Leishmania es limpia, ¿no? Es limpia, no infectada. Obviamente siempre por ahí vas a encontrar un cocuara positivo, un bacilo negativo, pero vas a ver la mastigote, ¿no? La mastigote. Esa era tu pregunta, ¿no es cierto? Sí, doctor, eso era, o sea, como para tampoco interferir mucho en o sea, Sí, no, sí. lo que en el raspado y así, pues no, porque Ah, sí se dije, limpia. sí, sí, sí. Y lo otro es el antibiótico. La otra pregunta clásica es el antibiótico. Ponle, hazle rapado igual. Hazle rapado. Contra el antibiótico te elimina las bacterias. No va a estar la leishmania. Este, tu comentario final. Bueno, creo que de todo lo que podría mencionar, siento, o sea, bueno, de todo el tema que hemos visto, creo que ha quedado claro que en sí, obviamente la sintomatología e incluso o sea, los exámenes de laboratorio, o sea, no es como que no es una respuesta fija para saber por así decirlo, qué enfermedad es. O sea, es ver un panorama completo, la epidemiología, el tiempo de enfermedad e incluso la fisiopatología. Em, bueno, creo que eso ha quedado claro con todo lo que hemos resaltado el día de hoy, doctor, y todo lo que nos ha explicado. Ahora, la idea es Y que así que saber agradecerle. en qué momento vamos a pedir las pruebas. Eso es muy importante. Y eso lo vamos a saber
con el dato epidemiológico, con el cuadro clínico, ¿de acuerdo? Y el resto son las pruebas complementarias, el hemograma, las plaquetas, el hematocrito, las pruebas de perfil hepático, la urea, la creatinina, el electrolito, el examen completo de orina, siempre sus gases arteriales, su lactato, ¿correcto? ¿Ok? También Sí, imágenes, doctor. ¿no? Imágenes. Ok, entonces, doctorita, ya tenemos los 12 presentes, marcas los presentes y me mandas el Excel terminando la clase, ¿ya? Porque tengo que mandársela a la doctora Patiño sobre la marcha. Sí, doctor. Más bien, muchas gracias por tomarse el tiempo, obviamente, de explicarnos a detalle y responder todas nuestras preguntas. Ha sido Ok, muy enriquecedora su clase. ok, me alegro mucho. Ya nos veremos en infecciosas, ¿eh? El próximo semestre nos vemos, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Si es que pasan. Ojalá, doctor. Ojalá, ¿no es cierto? La parte, dice que la parte más fácil es entrar a la universidad con toda la trafa que hay, ¿no es cierto? Y ya es fácil salir, es fácil salir. eh, mm, Yo siempre he dicho que el alumno se jala. El profesor no jala, es el alumno solito, ¿no es cierto? Y la idea es que haya la disposición del alumno a aprender y también la disposición del profesor a enseñar. Pero para enseñar tiene que saber. Si no sabe, ¿qué va a enseñar? ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros tenemos que tener la facultad, debemos tener profesores que sepan de sus temas, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Y los tiene, y los tiene. No todos, pero los tiene. Entonces aprovechen sus profesores, no tengan miedo de preguntarles y nada. Pregunten, porque eso es lo más importante. Y si no sabemos, no todos nos vamos a leer, ¿de acuerdo? Pero nunca chamullar, nunca cabecear. Ahora tenemos tantas fuentes y tener mucho cuidado con todas estas fuentes. Gemini es una buena fuente. El ChatGPT te puede cabecear algunas cosas, pero de todas maneras siempre hay que tener la lectura propia y el conocimiento propio. No hay que ser webinar, no hay que ser Raskin, hay que ser buenos estudiantes, en futuro buenos profesionales, buenos seres humanos, buenos peruanos, no ser corruptos, ayudarnos entre todos, ¿de acuerdo? Porque es muy importante. No le digo que todos sean amigos, pero sean buenos compañeros. Compañeros de amistad, no del otro lado, ¿ya? Prácticamente inexistente. Ok, nos vemos entonces. Que tengan un buen fin de semana para el que trabaja. ¿Quién es el que trabaja?